número, la frecuencia como el número de ondas o número de ciclos por unidad de tiempo. Y esta propiedad de la luz se mide en segundos a la menos uno sobre segundos, y esta unidad tiene nombre y se llama hertz, ¿vale? Estas ondas electromagnéticas viajan o se propagan en línea recta y se propagan con una rapidez constante, velocidad constante. Pero esta velocidad es constante en un medio determinado. Por ejemplo, si las ondas se propagan en el aire, se propagarán con una rapidez definida. Pero si cambian de medio, por ejemplo, en lugar de propagarse en el aire, se propagan en agua, entonces su rapidez cambiará. ¿Vale? Es constante, sí, y solo si viajan en un solo medio. Si va cambiando de medio, entonces su rapidez va cambiando conforme va cambiando de medio. Y uno puede determinar la velocidad, la velocidad de la luz en cualquier medio, si conoce uno su frecuencia y su longitud. La velocidad es igual, la velocidad de la onda, una de las ondas, es igual a la frecuencia multiplicada por su longitud de onda. Y esta depende del medio. Insisto, por ejemplo, la luz viaja mucho más rápido en el vacío, su máxima rapidez, y esa rapidez la conocemos o la simbolizamos con la letra C. ¿Vale? Esa es la rapidez máxima en la cual se mueve o se propaga cualquier onda electromagnética, y depende del medio. Por ejemplo, en el aire se propaga casi tan rápido como en el vacío. Y, por ejemplo, después en el agua se propaga más lentamente que en el aire, y todavía se propaga más lentamente en un vidrio, por ejemplo, o se propaga todavía mucho más lento en un diamante, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esta velocidad depende del medio en el cual se propaga, ¿vale? Y hay diferentes ondas electromagnéticas caracterizadas, obviamente, ya por su longitud de onda o por su frecuencia. Dependiendo de la longitud de onda, será su energía. Por ejemplo, hay ondas de radio. Estas ondas de radio se llaman, y hay varios tipos. Por ejemplo, las ondas de radio de baja frecuencia, es decir, de grandes longitudes de onda. Por ejemplo, de estas longitudes de onda pueden tener, estas ondas pueden tener unas longitudes de kilómetros incluso, y son muy, muy, muy poco energéticas. Prácticamente no tienen energía, y como no tienen energía, difícilmente interaccionan con la materia. ¿Qué quiero decir? Que van a ir rebotando por el espacio, ¿vale? Estas ondas, como no interaccionan mucho con la materia, tienen ciclos, millones de años allí propagándose por el universo. ¿Vale? Y gracias a estas ondas que no interaccionan con la materia, pues, los astrónomos pueden recabar información incluso prácticamente desde el origen del universo, ¿vale? ¿Vale? Estas son las ondas de radio. También ya ondas de radio más cortas, de metros, con esas longitudes uno puede transmitir información. Prácticamente toda la información que viaja o que recibimos hoy en día es por medio de ondas electromagnéticas, ¿vale? O luz, ¿vale? La luz son ondas electromagnéticas, ¿vale? Estas ondas electromagnéticas, por ejemplo, están las ondas de radio, las AM, incluso hay radios que trabajan con más baja frecuencia, y como son de muy baja frecuencia, pueden transferir o transportar poca información, ¿vale? Y entonces los radios AM tienen muy poca fidelidad, porque realmente las ondas te pueden proporcionar poca información, ¿vale? Conforme vamos disminuyendo su longitud de onda o aumentando su frecuencia, aumentamos su energía, y también podemos aumentar la cantidad de información que uno puede enviar con esta longitud. Ahora, si bajamos la frecuencia, aumentamos la energía, podemos transmitir más información, y ya podemos incluso transmitir no solamente audio, sino también imágenes, ¿vale? Estas ondas siguen siendo poco energéticas,
¿vale? Después están, si seguimos disminuyendo la longitud de onda, están las microondas. Nótese que las microondas son un poco más energéticas que las ondas de las ondas de radio, ¿vale? Son un poco más. Estas microondas tienen longitudes de aproximadamente de centímetros y son las que utilizamos, por ejemplo, en nuestros hornitos de microondas, ¿vale? Son poco energéticas, pero tienen la característica que pueden interaccionar de alguna materia de alguna manera con la materia. Por ejemplo, las microondas interactúan con compuestos orgánicos que tienen grupos OH, por ejemplo, alcoholes, grasas, azúcares y estas cosas. Por eso, cuando uno introduce, por ejemplo, un plato de cerámico, no se va a calentar. ¿Y por qué no se va a calentar? Porque no tiene grupos OH asociados, son hechos de algún material cerámico. Pero si, por ejemplo, uno introduce, por ejemplo, unas costillitas barbecue, de esas que tienen un montón de grasa, estas se calientan como no tienen idea, porque tienen un montón de grupos OH de tal forma que se va a calentar. Son poco energéticas, pero consumen mucha energía porque necesitamos un montón de ondas, ¿vale? No una, sino un montón, por eso consumen energía como no tienen idea, ¿vale? Más energéticas que las microondas están el infrarrojo. Estas no se pueden ver, no son visibles, pero se pueden sentir. Por ejemplo, si uno no toque nunca una parrilla eléctrica, pero por ejemplo, cuando uno tiene la resistencia en una parrilla eléctrica, si está prendida, está conectada, pues está en funcionamiento, si uno acerca la mano sin tocarla, siente caliente, siente el calorcito, de tal forma que lo que uno siente realmente son las ondas infrarrojas emitidas por ese material. ¿Vale? Estas ondas, infrarrojos, también son responsables del calentamiento, bueno, no totalmente, pero los responsables del calentamiento global son somos las personas, ¿no? Pero estas infrarrojas también pueden interaccionar con algunos compuestos, por ejemplo, el CO2, aquí está, CO, y lo que hacen estas ondas electromagnéticas del infrarrojo, hacen que estos enlaces CO, comiencen a vibrar con mayor rapidez y aumentan su temperatura. Por eso, por ejemplo, peor con el metano, ¿no? Con el metano, el SH4, hace estas ondas electromagnéticas hacen que los cuatro enlaces carbono-hidrógeno comienzan a vibrar con mayor frecuencia y entonces se calientan. De alguna manera, estos compuestos como metano, el CO2, que le llaman compuestos o gases de efecto invernadero, de alguna manera almacenan energía calórica, ¿vale? Y entonces aumenta su temperatura y hacen que aumente la temperatura de la atmósfera, ¿vale? Por eso es tan importante que disminuyamos las emisiones de CO2 y de metano. Y ustedes van a decir, ¿de dónde sale el metano? Bueno, el metano también es producido por los seres vivos en su aparato digestivo. Y, por ejemplo, las vacas, todo lo que tenga que ver con el ganado, no solo las vacas, también los cerdos y todos estos ganaderos, bueno, los ganaderos, su ganado, producen un montón de metano. Y ese metano hace que se caliente el planeta, ¿vale? El metano, el CO2 y otros gases de efecto invernadero. Venga. Entonces, estas ondas son poco energéticas, pero de alguna manera tienen la capacidad de interactuar con algunas materias y hace que se aumente la temperatura. Después tenemos la luz visible. La luz visible apenas es una rodajita de todo lo que llamamos el espectro electromagnético, y el espectro electromagnético es el conjunto de longitudes de onda que puede tomar la energía lumínica, ¿vale? Desde kilómetros hasta menos de nanómetros. ¿Vale? Aquí está la luz visible, es una pequeña rebanada que está exagerado, pero es una rebanada mucho más pequeña. Y es lo que uno, como persona, tiene la capacidad de observar, ¿vale? Y va desde el rojo hasta el azul o el violeta, ¿vale? El rojo es el menos energético, el azul es el más energético. Por eso hoy en día los dispositivos móviles están tratando de disminuir la cantidad de energía azul que emiten nuestros dispositivos.
porque esta luz azul es lo suficientemente energética como para causar daño a la retina del ojo, ¿vale? Ujú. Tal vez si uno ve unos instantes la computadora o el teléfono móvil o la tableta, entonces no hay tanto problema, pero el daño es acumulativo de tal forma que si uno ve mucho tiempo un dispositivo móvil al final de nuestra vida, después de años, pues podría tener daños relativamente grandes, ¿vale? Entonces, ahí están. Entonces, la luz roja es la menos energética, pasando por la naranja, amarillo, verde, todos los demás, y es la menos energética, y el rojo, el azul, es el más energético. Más energéticas que la luz visible está la luz ultravioleta. Y esta luz ultravioleta tiene la capacidad no solamente de hacer que vibren los enlaces, por ejemplo, aquí los enlaces de infrarrojo, los enlaces CO vibran, ¿no? Estos ultravioletas son capaces incluso de romper enlaces, ¿vale? Por ejemplo, es capaz de romper enlaces del oxígeno, ¿vale? Esta luz ultravioleta, y gracias a eso, el, te protege uno de los rayos ultravioletas que vienen del sol. Esta luz pueden romper los enlaces de oxígeno los rompen homolíticamente y forman dos, le llamamos oxígenos atómicos, ¿vale? Lo rompen y dos oxígenos atómicos y reacciona con oxígeno y nos forman el ozono. Después este ozono se rompe para formar oxígeno y uno de estos y así, y, y esto va dando vueltas y nos protegen. De alguna manera el ozono, la formación de ozono, está ligada con la absorción de luz ultravioleta y nos protegen. Esta luz ultravioleta es tan energética que es capaz de quemarnos la piel. De hecho, si uno se va a la playa, al malecón o donde sea, y se expone al sol, uno termina así negrito como carboncito, porque realmente lo que está sucediendo es que nos estamos quemando literalmente. Entonces, son energéticas. Más energéticas que la luz ultravioleta, así como nuestra universidad, están los rayos X, ¿vale? Estos son más energéticos y también son capaces de romper enlaces. Por eso los radiólogos tienen que utilizar petos de plomo para no tener daños al final de su vida laboral, ¿vale? Entonces, son muy energéticos los rayos X, pero más, estos son capaces de romper el enlace, igual que los UV, los rayos UV, pero más energéticos que los rayos X están los rayos gamma. Y estos rayos gamma no solamente son capaces de romper enlaces, no, son tan energéticos y tan pequeños en su longitud de onda y contienen tan alta frecuencia que son capaces de romper átomos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo oxígeno atómico, se rompe para formar oxígeno, que le llamamos ozono, ¿vale? Y estos de acá son capaces de romper átomos, ¿vale? Es decir, yo tengo un átomo y lo rompo y formo dos átomos más pequeños. Por ejemplo, puedo tener uranio y lo bombardeo o lo irradio con rayos gamma y puedo tener plutonio y plomo. Entonces, estos rayos son muy energéticos. Por eso cuando uno ve las películas de, de Marvel y esas cosas donde el Bruce Banner se irradia con rayos gamma y se convierte en Hulk, es una verdadera exageración. Si alguien se irradia con rayos gamma, sabe que va a quedar en su cerebrito, pues pura, bueno, va a quedar deshecho, ¿vale? Entonces, todas esas cosas de los cómics y de las películas son brutalmente exageradas. No existe ningún compuesto que se llame vibrano o lo que como que sean. Son graciosas, pero bueno, son muy divertidas, ¿vale? Entonces, repitiendo, la luz son ondas electromagnéticas y la luz puede ser visible
como la que nosotros vemos desde el rojo hasta el azul, o no visible, como las ondas de radio o los rayos gamma, ¿vale? Y estas ondas electromagnéticas pueden tener poca energía, como las ondas de radio, o pueden tener mucha energía, como los rayos gamma, ¿vale? Hay que cuidarnos, por ejemplo, de la radiación ultravioleta, que una porción, aunque es pequeña, comparada con la luz visible que emite el sol, puede ser lo suficientemente grande como para causarnos daños, y pueden ser daños severos, ¿vale? Entonces hay que cuidarse de la luz ultravioleta, y también hay que, de la luz azul de los dispositivos móviles. Tienen mucha energía, nos pueden causar daño, ¿vale? Otra de las bacterias les había dicho que esta energía se propaga, es decir, viaja, se mueve a través de los medios en los cuales se propaga a una velocidad constante, y esa velocidad depende del medio. ¿Vale? En la luz alcanza su rapidez máxima, su máxima velocidad en el vacío, y esta rapidez máxima la vamos a simbolizar con una letra C minúscula, que tiene un valor, tiene un valor, tiene un valor exacto aproximado de 2.9979, todo lo demás, por 10 a la 8 metros sobre segundo, y nosotros la vamos a aproximar a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es decir, recorre 100 millones de metros por segundo, o 100.000 kilómetros por segundo. Es una cantidad brutal. Pero a pesar de que es una cantidad brutal, por ejemplo, la luz tarda aproximadamente 8 minutos para propagarse desde el Sol hasta la Tierra. 8 minutos, ¿vale? O sea, el Sol está brutalmente lejos de la Tierra. Imagínense, ¿vale? Está muy retirada de la... Y aún así nos puede causar daño, por la radiación electromagnética, es decir, por la luz que emite, ¿vale? Y si tomamos en cuenta que la cantidad de luz que nos llega del Sol es una microcaquésima comparada con la luz que emite, entonces nos podemos dar una idea de cuánta energía está irradiando el Sol, ¿vale? Por desgracia, esta energía no es tan fácil de utilizar, ¿no? Por ejemplo, las celdas, las celdas solares, las celdas fotovoltaicas, tienen un rendimiento por abajo del 10%. ¿Vale? Va, 10% de la radiación y eso son las celdas más modernas, ¿no? Un 10%, y del 100%, y es parte, fíjense, del 100% de la luz solar, por ejemplo, que nos llega del Sol, solamente un 5% es luz UV, que son las que utilizan las celdas electrovoltaicas. Y si de este 5% de la luz que nos llega, solamente el 10% lo podemos utilizar en las celdas fotovoltaicas, entonces estamos hablando de que aproximadamente del 100% de radiación que nos llega del Sol, solamente podemos utilizar aproximadamente el 0.05%. ¿Vale? Si se dan cuenta, es muy poca la cantidad de energía. ¿Vale? Y ahora, esto sí, tenemos un día soleado a todo dar, y eso sí estamos sobre el Ecuador. ¿Vale? Pero si uno se va, aquí está el Ecuador, y aquí llegan los rayos aquí perpendicularmente, pero pues conforme nos vamos moviendo hacia el norte o hacia el sur, los rayos ya no llegan perpendiculares, sino van a llegar con cierta inclinación, ¿vale? Y entonces la cantidad de luz o energía eléctrica que uno puede obtener a partir de energía lumínica, de ondas electromagnéticas, se va a reducir. ¿Vale? Si a eso le sumamos que hay día y noche, pues menos, ¿no? Es complicado eso de la supuesta energía solar, ¿vale?
Y si uno lo quisiera almacenar, las baterías producen mucha contaminación, ¿vale? Las baterías además son caras, ¿no? La luz solar, por el momento, la luz solar es cara. ¿No? La energía solar es cara, muy cara. No es nada barata. No es nada barata. Y además necesita de un respaldo como la generación por otros medios, ¿vale? Entonces, esto de la luz, de la energía eléctrica vía energía solar, no, por el momento no es 100% viable. Todavía faltan años para que comparada con la generación vía termoeléctrica, sea en cuestión de dinero, sea viable, ¿vale? Por el momento no es viable, ¿vale? Venga, entonces, pero a pesar de que no es viable hay que tener cuidado, ¿no? Es poca, pero causa daño. Es poca, pero puede producir ya daño, por ejemplo, a nosotros, pero como personas, nos puede quemar la piel o nos puede causar daño elevando la temperatura de la atmósfera, ¿vale? Y este calentamiento de la atmósfera puede tener consecuencias relativamente graves, ¿vale? Venga, entonces, características de la luz es su frecuencia, su longitud de onda, su frecuencia y su energía, ¿vale? Otra característica es que su velocidad es constante dependiendo del medio y que se propaga en línea recta, ¿vale? Estas son características, es decir, son propiedades de la luz, ¿vale? Otra propiedad otra propiedad o varias propiedades de la luz son las siguientes. La luz se propaga en un medio cualquiera con una rapidez constante, ¿vale? Para fines prácticos, nosotros no vamos a considerar a la luz como una onda electromagnética, sino como una partícula, ¿vale? Aquí está como diría Newton, como un corpúsculo, ¿no? El corpus quiere decir cuerpo y corpúsculo quiere decir cuerpecito. Traducido al español moderno, una partícula, ¿vale? Y estas partículas se desplazan en línea recta, es decir, la luz se propaga en línea recta. Y cuando la luz incide, es decir, se encuentra con una superficie, y la superficie es la separación entre dos medios, ¿vale? Voy a explicar para que esto quede un poco más claro. Yo sé que lo entienden, pero lo voy a explicar un poco. Vale, vamos a poner que yo tengo un vaso con agua, ¿vale? Y aquí tengo la superficie del agua, también le llamamos un espejo de agua. Esta es una superficie y es la separación entre dos medios. ¿Cuál medio? El agua y el aire, ¿vale? Esta es una superficie no sólida, ¿vale? Es una superficie líquida y las superficies no tienen que ser sólidas como la superficie de la Tierra, que es dura, sólida, pues. Entonces, las superficies son la separación entre dos medios, y pueden ser dos medios sólidos, ¿vale? Puede ser la separación entre dos medios líquidos, puede ser la separación entre un medio sólido y un medio gaseoso, o un solo medio líquido y un gaseoso. No existe superficie entre dos medios gaseosos, eso no existe, eso sí no, pero las otras combinaciones sí existen. Entonces, cuando la luz, un rayo de luz, ¿vale? Y le llamamos un rayo de luz a la representación de la luz, no como onda electromagnética, sino como si fuera una flechita. A esto le llamamos un rayo de luz. Y representa una onda electromagnética, ¿vale? Pero uno lo simplifica y lo simboliza como rayo. Venga. Y cuando un rayo de luz incide sobre una superficie, es decir, toca o choca contra una superficie, suceden, entre otras cosas, suceden tres cosas. Una, se refleja en donde viene la luz y se refleja. Venga. Cuando la luz se refleja, cambia su dirección. En un principio venía en esta dirección y al reflejarse, vale, cambia su dirección. ¿Vale? Eso es lo que sucede cuando una luz incide sobre un medio. Cambia su dirección, la velocidad no cambia, permanece igual, ni su longitud de onda. Es decir, si aquí incide una luz roja, se va a reflejar y seguirá siendo roja. Si llega a una luz ultravioleta, se reflejará y entonces seguirá como luz ultravioleta, ¿vale? Entonces, cuando la luz se refleja, no cambia no cambia su velocidad, no cambia su frecuencia, lo único que cambia es su dirección, o sea, llega con y venga, ¿no?
podemos decir que rebota, pero no rebota, se refleja. Y otra y sucede también, que puede suceder, no sucede, puede suceder que cambie de medio. Es decir, si venía viajando, por ejemplo, aquí estuviera aire y después aquí tuviese agua, cambia de medio. Cuando la luz cambia de medio, decimos que se refracta. Y cuando se refracta, cambia su velocidad. Es decir, viene propagándose en el aire con una cierta rapidez y cuando cambia de medio, cambia su rapidez. Es decir, la velocidad en el aire es distinta a la velocidad en el agua. ¿Vale? Entonces, cuando cambia su velocidad, decimos que se refracta. ¿Vale? Lo vamos a ver más adelante. O se absorbe. Cuando decimos que el absorbe cambia de forma. Es decir, ya no va a ser onda electromagnética, sino va a ser otro tipo de energía. ¿Vale? Puede ser energía vibracional, que por ejemplo, uno que haga con los enlaces comiencen a vibrar. Y entonces ya no será energía en forma de onda electromagnética, sino será energía en forma de energía interna, ¿vale? Entonces, estas tres cosas suceden al mismo tiempo en un medio, pero uno puede estudiar estos fenómenos por separado, ¿vale? No tiene que uno estudiar las cosas al mismo tiempo, y a veces un fenómeno se impone sobre el otro. Insisto, estos tres suceden al mismo tiempo. Pero en ocasiones la mayor cantidad de luz se refleja, la cantidad que se refracta es mínima y la cantidad que se absorbe también es mínima. Entonces podemos suponer que el único fenómeno que se presenta en una situación dada es la reflexión, por ejemplo. Y sucede que cuando un rayo de luz incide sobre una superficie, y esta superficie le vamos a llamar superficie reflectante. Y cuando digo una superficie reflectante, que tiene la capacidad de reflejar la luz. Entonces, cuando un rayo de luz incide sobre una superficie reflectante, va a cambiar su dirección. Y tomando como referente a la normal, a la superficie, el ángulo con el que incide será igual al ángulo con el que se refleja. Es decir, el ángulo incidente es igual al ángulo de refracción. ¿Vale? A este rayo que está acá, ¿qué estoy haciendo? Un ratito, no sé qué estoy haciendo. Ahí está. A este rayo, le voy a decir rayo entrante. Le voy a decir rayo saliente. ¿Vale? Entonces, el rayo saliente o rayo incidente se reflejará con el mismo ángulo medido con respecto a lo normal. Aquí es muy importante. No lo estoy midiendo con respecto a la superficie, sino lo estoy midiendo con respecto a la normal. Y entonces, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. ¿Vale? Medido con respecto a la normal. ¿Normal a quién? A la superficie. Siempre que uno diga normal, tiene que decir con respecto a quién. A ver, voy a preguntarle a alguien de ustedes, a ver, que quiera participar. ¿Qué significa normal? Y tal vez debiera de poner aquí, para ser más preciso, voy a poner aquí entre paréntesis. ¿Vale? ¿Alguien de ustedes me puede explicar qué significa normal a la superficie? ¿Me permite, profesor? Claro que sí, Adriana. Ok, pues digamos que es la recta que pasa por un punto determinado de manera perpendicular a una superficie tangente. A la superficie, exactamente. Y cuando decimos perpendicular, podemos decir perpendicular, pues perfecto, Adriana, correctamente, Adriana, que participó perfectamente, bueno, perfectamente, muy bien. A 90 grados perpendicularmente. Exactamente. Uno puede decir recto, un ángulo recto, puede decir perpendicular, y otro ortogonal. Ortogonal.
¿vale? Ortogonal. Venga, estas tres expresiones o estas tres palabras significan 90 grados, ¿vale? Es muy útil entenderlo, y siempre que hablamos de una normal, tenemos que decir con respecto a quién. En este caso, a la superficie. ¿Pero cuál superficie? A la superficie de incidencia. Y cuando hablamos de incidencia, donde la luz llega, ¿no? Toca, se rebota, ¿vale? Es importante, a pesar de que aquí dicen normal a la superficie, deberíamos de leer la línea normal a la superficie de incidencia, ¿vale? Es un poco más claro, ¿vale? Siempre normal, un vector normal unitario, que por ejemplo, eso lo van a estar utilizando un vector normal unitario, lo van a ver mucho, pues, en, en su clase de cálculo multivariable. Entonces van a definir vectores normales ortogonales y unitarios, y cuando yo por ejemplo, a los vectores unitarios le pongo un gorrito, una tilde. A los vectores normales yo le pongo, por ejemplo, un vector A, le pongo su tilde de vector, y a un vector unitario le pongo una tilde como diría Benito Fauconnier, un acento circunflejo. Bueno, no es que acento circunflejo, no sé qué quiera decir eso, pero así lo llama Benito Fauconnier, ¿vale? No sé si, bueno, vamos a realizar un ejercicio para que esto quede más claro. Pero antes de continuar, recordemos, hay dos herramientas que son muy útiles en esto, porque si se dan cuenta le llamamos óptica geométrica, y entonces tenemos que recordar ciertas herramientas de la geometría. Aquí tengo dos líneas, y estas dos líneas son paralelas, y una línea secante a ambas. Cuando decimos una línea secante es que las corta o las atraviesa, ¿vale? Entonces tenemos aquí dos paralelas y una línea secante. Venga, alegría. Y se forman ángulos, ¿vale? Aquí tengo lo que estoy representando, las primeras letras A, B, C y D. Son los ángulos formados por estas dos líneas. Y P, Q, R y S son los ángulos formados por la misma línea secante y la otra paralela. Cuando tenemos un sistema de esta manera, un sistema geométrico de esta manera, podemos notar que el ángulo P es igual al ángulo A, por ejemplo, ¿vale? El ángulo A es igual al ángulo, ¿sí? Y decimos que el ángulo P es igual al ángulo A, P es igual al ángulo A, porque le llamamos que son ángulos correspondientes. Si se dan cuenta, pues son lo mismo, ¿vale? Si uno trae ángulos correspondientes. Venga. Pero no son los únicos ángulos, no es el único ángulo con el que P es igual, como voy a poner acá. P es igual a A y P es igual a A porque le llamamos que son ángulos correspondientes. Pero P también es igual a D. Entonces P es igual a A y también es igual a D. Y P es igual a D porque le llamamos que son alternos internos. Entonces P es igual a D porque son alternos internos. ¿Vale? P es igual a A porque es correspondiente, P es igual a D porque son alternos internos, y además P es igual a S porque son ángulos opuestos por el vértice. Venga. Entonces tenemos los ángulos correspondientes, los ángulos alternos internos y los ángulos opuestos por el vértice. Pero no son los únicos ángulos que son iguales. Por ejemplo, R es igual a Q porque son opuestos por el vértice, y R es igual a P porque son alternos externos. Alternos y externos. ¿Vale? Esto ya, ustedes ya de alguna manera lo vieron en su clase de geometría, de las secundarias, la preparatoria. Solamente tienen que recordarlo. Por el momento tal vez no lo tienen súper mega presente. Les recomiendo que vayan a YouTube y busquen una
un tutorial, ¿vale? Otro, otra herramienta que es muy útil, muy útil, es el teorema de Tales, ¿vale? Y el teorema de Tales habla de los ángulos semejantes, ¿vale? Voy a dibujar un triángulo, ay, este hombre, me salió, pero bueno, aquí tengo un triángulo y voy a dibujar un triángulo más pequeño dentro, ¿vale? Y entonces voy a decir que el ángulo pequeño le voy a llamar A y el ángulo grande le voy a llamar B. Si se dan cuenta, aquí se ve claramente, voy a poner con un rojito, este ángulo lo comparten, ¿no? Este ángulo, para ambos triángulos es el mismo. Después, este ángulo también es igual. Y por tanto, este ángulo y este ángulo son iguales, por lo mismo de esto de acá, ¿no? Vale, si yo trazara dos paralelas, una paralela acá, vería que este ángulo es igual a este. De tal forma que todos los ángulos internos de A son iguales a los ángulos internos de B. Luego entonces el triángulo A es semejante a B. ¿Y eso qué? ¿Vale? Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, aquí tengo un lado, le voy a llamar a este lado, y aquí tengo otro lado más pequeño. Entonces le digo que el ángulo, le voy a poner el ángulo A1 y aquí le voy a poner el ángulo A2. Entonces digo que A1 corresponde con el ángulo A2. ¿Vale? Ahora voy a poner este lado, que está acá, y este ladito que está acá, el 1 corresponde con el triángulo B, y aquí ya no le voy a poner A, porque no voy a poner B, el lado B1 y el lado B sub 2. Entonces, el lado B1 dividido corresponde con el ángulo B2. Y así también, entonces, el lado C1 corresponde con el lado C2. ¿Vale? Y esto de aquí es el teorema de Tales. Lo puedo poner inverso, ¿no? Lo puedo poner A2 en A1, es del lado mismo. Aquí B2 en B1 y esto es igual a B, no, ya me equivoqué, C2 en C1. Entonces, estas herramientas son muy importantes. Bueno, no importantes, muy útiles. ¿Vale? Bueno, también son importantes. Y también otra de las cosas que nos es de brutal utilidad es nos decimos que, sabemos que para un triángulo, rectángulo o cualquier triángulo, a lo mismo, la suma de ángulos internos es igual a 180. ¿Vale? Si aquí tengo el ángulo alfa, beta y gamma, yo digo que 180 es igual a alfa más beta más gamma. ¿Vale? Y si yo tuviera y la suma de los ángulos externos es igual a 180, ¿vale? Digo, 360, ¿vale? Son herramientas que ustedes ya estudiaron y que hoy las vamos a utilizar, ¿vale? No hoy, sino, digo hoy, en el curso, pues, ¿vale? Entonces, si tienen algún, si no lo recuerdan al 100%, tienen algunas dudillas, pueden, insisto, consultar YouTube. ¿Vale? Entonces ya con base en esto vamos a resolver estos ejercicios. ¿Vale? El libro no se toma la molestia de hacer este pequeñísimo repaso. Y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Venga. Tengo este ejercicio, lo he tomado del libro de Giancoli. Y la única ecuación que hemos visto para esta, decimos que es la ley de la reflexión y decimos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Venga, voy a leer el ejercicio. Dice, reflexión en espejos planos. Dos espejos planos son perpendiculares entre sí. Ahí está. Un haz de luz es un conjunto de ondas electromagnéticas. Un rayo es una sola onda electromagnética y un haz de luz es un montón de rayos, ¿vale?
para que sepamos la diferencia. Un haz de luz entrante, y cuando decimos entrante es que es el que llega, el que incide, forma un ángulo de 15 grados con el primer espejo. Nótese que aquí el ángulo no está medido con respecto a la normal. 15 no es el ángulo de incidencia, ¿vale? Venga, con el primer espejo, ¿cómo se muestra en la figura? Pregunta, ¿qué ángulo formará el rayo saliente? Es decir, que se refleja con el segundo espejo. Y aquí como estrategia, yo siempre lo que hago, antes de nada, es trazar las normales. Nótese que tengo dos superficies reflectantes, el espejo 1 y el espejo 2. Entonces tendría que trazar dos normales. Voy a trazar la primera normal, voy a amplificar un poco. ¿Vale? Y entonces el primer rayo, aquí trazo la primera normal. ¿Vale? Y entonces llega este rayo, este rayito de luz, y este de aquí es el ángulo de incidencia. Y como tengo dos espejos, le voy a poner un 1. Y este ángulo, este rayo se refleja con la misma dirección, aquí está. Y entonces digo que este es el ángulo teta reflejado, y le pongo un sub 1, porque como hay dos espejos para distinguirlo, ya incide acá. Después aquí voy a trazar la segunda normal. Acá, la segunda normal. ¿Y para qué la segunda normal? Porque para poder trazar el rayo saliente, que es el que... Bueno, más o menos. Vale, este es el teta de incidencia 2 y el teta reflejado 2. ¿Vale? El ángulo que nos están pidiendo dice qué ángulo formará el saliente con respecto al segundo espejo. Es decir, el ángulo que nos están solicitando es este ángulo que está acá. Le voy a llamar alfa es igual a incógnita. Y la única herramienta que tengo es ¿qué tengo? La ley de la reflexión, que dice que este ángulo es igual a este. Por tanto, este ángulo de acá, lo voy a poner teta i sub 2 es igual a teta r sub 2. Ya está. Pero el que nos piden es este. Otra herramienta que también es muy útil es, le llamamos ángulos complementarios. Por ejemplo, aquí tengo un ángulo que llamamos un ángulo llano de 180 grados, y entonces P y Q son complementarios. ¿Y qué quiero decir que son complementarios al ángulo llano? Eso quiere decir que P más Q es igual a 180 grados. También tenemos ángulos complementarios al ángulo recto, y si aquí tuviese dos ángulos, eso quiere decir que tengo dos complementarios que la suma me da 90 grados. Entonces tengo complementarios a el ángulo llano y tengo complementarios al ángulo recto, que la suma da 90. Venga. Y aquí entonces ya tengo mi sistema, y el que nos están preguntando es este ángulo de acá. Yo noto, voy a tratar de... Ahí está. Ahí está. Nótese que como este es un ángulo recto, luego entonces esta normal es paralela a esta superficie. Y por tanto, yo noto, por ejemplo, este ángulo, que le voy a llamar aquí beta, beta es igual a 15. ¿Vale? Porque si estos son iguales, luego entonces beta es igual a 15. Venga, ya lo sé, yo lo vi del diagrama. Y si se dan cuenta, beta, lo voy a poner acá, beta es igual a teta i 2. ¿Y por qué beta es igual a teta i 2? Porque son alternos internos. Y como son alternos internos, beta es igual a teta i 2. Y por tanto, por la ley de la reflexión,
teta I2 es igual a teta R sub 2. ¿Vale? Eso lo veo primero utilizando esta información y segundo por la ley de la reflexión. Ahora yo sé que alfa y R2 son complementarios a 90 grados, es decir, alfa más teta R sub 2, como son complementarios a 90, son iguales a 90. Por tanto, alfa es igual a 90 grados menos teta R2. Pero teta R2 es igual a beta y beta es igual a 15. Entonces, alfa es igual a 90 menos 15 grados y esto da 75. Si se dan cuenta, no necesitamos calculadora ni nada por el estilo, pero sí tenemos que, de alguna manera, yo lo hice muy lentamente, ustedes lo podrán hacer más rápidamente, pero hay que hacerlo lentamente para no cometer errores. Vale, no sé si alguien de ustedes tenga alguna duda de lo que hemos resuelto. Vale, no tienen dudas. No, profe, no hay dudas. Bueno, entonces, aquí como estrategia, yo les recomendaría, es la estrategia que sigo, pero ustedes pueden seguir la estrategia que más se les facilite, ¿vale? Esta como estrategia, yo, por ejemplo, lo que hago es trazar las normales. Y dos, paralelas. ¿Y esto para qué? Para las paralelas, para poder utilizar esto de acá y después trazo triángulos. Y cuando trazo triángulos busco semejanzas. ¿Vale? Y cuando yo utilizo esta estrategia particularmente, ustedes pueden utilizar cualquiera, me facilita en lo personal resolver este tipo de ejercicios. ¿Vale? Y esta trazo paralela para encontrar ángulos que sean iguales y cosas así, o complementarios, ¿vale? Entonces, vale, entonces esta es la estrategia. La voy a tratar de seguir para que ustedes traten de visualizarla, ¿vale? Este de ejercicio que está aquí lo lo encontré, o lo extraje del libro de Sears y Szymanski. Voy a leerlo. Dice, dos espejos planos se intersectan en ángulos rectos. Y cuando hablamos de ángulos rectos, otra vez, nótese que utilizan mucho esa nomenclatura. Recto es 90 grados. En ángulo recto. Un rayo láser incide en el primer espejo. Aquí está. El rayo láser incide sobre el primer espejo y este es el segundo. Uy, qué tontería. Donde dice, incide el primero de ellos en un punto situado a 11.5. Aquí está, punto de la intersección. Vale, ahí está, a 11 puntos de la intersección. ¿Cómo se ilustra en la figura? Dice, ¿para qué ángulo de incidencia? El primer espejo, de incidencia en el primer espejo, el rayo incidirá en el punto medio del segundo, que mide 28 centímetros de largo, después de reflejarse en el primero, ¿vale? Entonces, si dicen en el punto medio, aquí ya nos están dando cierta información, en el punto medio, eso quiere decir que, y si el segundo espejo mide 28, eso quiere decir que incidirá a 14 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la mitad de esto, de la mitad es 14 centímetros. Venga, entonces vamos a tratar de seguir la estrategia que yo ya había. Lo primero que hago es trazar la normal. Voy a trazar la normalita. Ahí está, normal. Y yo sé que con respecto a la normal, este rayo se reflejará e incidirá sobre aquí más o menos voy a poner aquí, no está muy aquí. Ahí está.
y después se refleja. Venga. Y ya te hace la normal, obviamente se refleja aquí, omití, pero aquí tendría que estar tratando esta normal. Venga. Y nos preguntan, ¿para qué ángulo de incidencia? En el primer espejo. Es decir, el ángulo de incidencia en el primer espejo nos están preguntando este de acá. ¿Vale? Nos están, teta y 1 es igual a incógnita. Eso es lo que nos están preguntando. Este ángulo. ¿Vale? Ya está. Y ahora, aquí yo me fijo, o me doy cuenta, que esta línea es paralela a esta. ¿Vale? Entonces allí ya tengo otra vez, y esta es la secante. Voy a cambiar de tinta para que esto quede un poco más claro. ¿Qué tinta voy a utilizar? Por ejemplo, esta. Por la ley de la reflexión, este ángulo de aquí es igual a este, ¿vale? Venga. Y este ángulo de aquí es igual a este. ¿Vale? A este le voy a llamar, siempre le llamo alfa. Alfa. ¿Vale? Y alfa, lo voy a poner aquí, alfa es igual a teta y 1. O sea, si yo encuentro alfa, voy a encontrar teta y 1. Y alfa es igual a teta y 1 porque este ángulo y este son iguales por la ley de la reflexión. Y este de aquí es igual a este porque son alternos internos. Entonces, yo encuentro alfa, entonces ya habré resuelto el problema. Nótese que aquí automáticamente he formado un triángulo. Y este triángulo es un triángulo rectángulo porque me dicen que esta intersección tiene un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Entonces este es un triángulo rectángulo y lo que busco es este ángulo. Y de este triángulo rectángulo conozco el cateto adyacente, que ya me han dicho que tiene un valor de 14 centímetros. Y el cateto opuesto tiene un valor de 11.5 centímetros. Ahora, ¿alguien de ustedes sabe qué función trigonométrica me relaciona a los catetos? ¿Alguien se acuerda? Tangente. Eso quiere decir que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto dividida entre el cateto adyacente. Y el cateto opuesto en este caso, el cateto opuesto aquí está el ángulo, el cateto opuesto al ángulo es 11.5 centímetros dividido entre 14 centímetros. Los centímetros los cancelo con los centímetros y el resultado es, lo voy a hacer y alguien de ustedes me puede apoyar haciéndolo también para tener dos resultados distintos. A mí me resultó 82.14, 0.82, digo 82.8214, ¿vale? Entonces, alfa, esto es igual a el arco tangente de 0.8214. Y lo voy a hacer en mi calculadora, el arco tangente. Y esto es igual a 39.4. Sí, profe, me dio eso igual. Sí, profe. Gracias. Bien, entonces pero alfa es igual a teta incidente en el espejo 1, y por tanto, esto es igual a 39.4 grados. ¿Vale? ¿Vale? No sé si alguien de ustedes tenga alguna tenga dudas de lo que hemos resuelto. Si no tienen dudas, vamos a tratar de resolver
otro, otro ejercicio. También lo tomé del CIAN. Digo, no, lo tomé del CIAN, ¿vale? De una persona, lo voy a amplificar para que... Ahí está. Una persona, aquí está la personita, cuyos ojos están a 1.64 metros sobre el suelo, aquí está. La distancia entre el ojito del observador y el suelo es de 1.64 metros sobre el suelo. Está de pie a 2.30 metros frente al espejo. Entonces, la distancia entre el chavalito lo voy a poner acá, esta distancia acá, es 2.30 metros frente al espejo. Un espejo vertical. Y entonces, como nos están diciendo vertical, es que este ángulo es de 90, porque es vertical, cuyo extremo inferior está a 38 centímetros de encima del suelo, como lo ilustra la figura. Pregunta, ¿cuál es la distancia horizontal X? Nos están preguntando, esta es la incógnita, ¿vale? Horizontal X a la base de la pared, ¿vale? Entonces nos están pidiendo esta distancita. ¿Qué sostiene el espejo desde el punto más cercano sobre el suelo que se puede ver reflejado en el espejo? O sea, nos están pidiendo esto. Nótese que aquí puedo trazar dos triángulos. El triángulo, le voy a llamar el triángulo 1 y a este le voy a llamar el triángulo 2. Nótese que este ángulo es igual a este ángulo. ¿Vale? Voy a poner esta negrita y voy a trazar la normal. Nótese que este ángulo con este ángulo son iguales por la ley de la reflexión, porque el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces, este ángulo es igual a este. ¿Vale? Y si este ángulo es igual a este ángulo de acá también es igual a este. Por otra parte, como esta línea que estoy marcando aquí es paralela a este ángulo de aquí, también es igual a este. ¿Vale? Y esta también es igual a esta porque también son alternos internos. Es alterno interno, alterno interno, alterno interno. Si se dan cuenta, el triángulo 1 es semejante al triángulo 2. ¿Y por qué son semejantes? Porque todos los ángulos internos son iguales. ¿Vale? Eso quiere decir, voy a poner acá, y lo voy a poner acá con una letra más grande para que cuando tomen la captura se den cuenta. Mejor le voy a poner triángulo A y el triángulo lo voy a poner acá. El triángulo A es semejante. Oye, un ratito. Sí. Sí. A el triángulo. Y por tanto, sus lados son correspondientes. Es decir, nótese que el triángulo X corresponde con 230, ¿vale? Entonces lo voy a poner acá. El lado de 230, ya lo convertí a centímetros para que estén en centímetros. X centímetros, ¿vale? Ya no voy a poner las unidades, 230 centímetros corresponde con este. Por tanto, si este lado corresponde con este lado, corresponde con este, y luego entonces este lado corresponde con este. Es decir, aquí lo voy a poner, 38 corresponde con este lado. Pero este lado, si se dan cuenta, es 164 menos este pedacito, ¿vale? Lo voy a poner acá. Este lado es igual a 164 menos 38, lo que es igual, no sé cuánto da, pero lo voy a hacer, 164 menos 38. Corresponde a 126. Gracias, 126. Entonces corresponde a 126. Eso
yo lo pude determinar porque estos ángulos con el teorema de Tales, estos ángulos son semejantes, entonces pues, así corresponden. Entonces lo único que tengo que hacer, si se dan cuenta, lo que tengo que hacer es despejar la X, la paso multiplicando, dividiendo, y entonces me queda que X es igual a 38 que multiplica a raya de quebrado 230 dividido en 126. ¿Y cuánto resulta eso? Bueno, lo voy a hacer. Me resultó 69.36. Vale, 69.36. Y como todo está, exactamente, gracias. Como todo está en centímetros, entonces son 36 centímetros. Si se dan cuenta, la resolución realmente en cuestión de operaciones matemáticas fue brutalmente sencillo. ¿Vale? Más sin embargo, tenemos que hacer el análisis, es decir, trazar los triángulos y encontrar, como les digo acá, la estrategia que yo sigo es trazar las normales, trazar paralelas, buscar, cuando uno traza paralelas, entonces busca ángulos que sean iguales, utilizando los alternos internos y todas esas cosas, y después buscar triángulos semejantes. Entonces aquí fue lo que hice, fue trazar las normales, bueno, en este caso solamente una normal, busqué, tracé la paralela y encontré ángulos iguales y después encontré dos triángulos semejantes. Y entonces ya pude resolverlo esto utilizando el teorema de Tales, ¿vale? Les recomiendo que traten de tener una estrategia. Por ejemplo, en pueden utilizar esta que yo utilizo o pueden utilizar la que más les convenga. ¿Vale? Cuando uno utiliza superficies o está en presencia de superficies reflectantes, es decir, en espejos, uno como observador, cuando observa al espejo, no observa al objeto. Aquí tengo, por ejemplo, le voy a llamar objeto. Objeto. Y esta es la imagen del objeto. ¿Vale? Cuando uno tiene una superficie plana, por ejemplo, voy a poner aquí un observador, y nótese que la luz proviene del objeto y se dirige hacia el observador. Venga, vamos, aquí tengo un objeto puntual, es decir, formado por un punto, y de aquí viene la luz, se refleja, obviamente con un ángulo igual al de incidencia, venga, y el observador observa o percibe esa luz, el rayo siguiente, y el observador observa una imagen, no al objeto, observa una imagen que está situada en este punto. ¿Vale? Para un espejo plano, la distancia, vamos a nombrar a la distancia perpendicular entre el objeto y la superficie, le vamos a llamar distancia objeto, y la distancia a la cual se forma o percibe el observador la imagen, le voy a llamar distancia imagen. Y para un espejo plano, insisto, plano, la distancia objeto es igual a la distancia imagen. Es decir, si el objeto está a 1 metro del espejo, yo voy a observar que la imagen la observaré como si estuviese a 1 metro detrás del espejo. A esto le voy a llamar delante del espejo. Y nótese que el objeto siempre está delante del objeto y le voy a detrás del espejo. ¿Okay? Entonces la imagen siempre se forma, no siempre. En este caso se forma detrás del espejo y el objeto siempre estará delante del objeto. Aquí, si yo quisiera tratar un objeto, le llamo a llamar objeto obtenso porque está formado por un montón de puntos, ¿vale? Para encontrar cada uno de los puntos, utilizo la ley de la reflexión y utilizo esta propiedad que es la distancia objeto es igual a la distancia imagen.
Y así voy trazando cada uno de los puntos. Aquí viene, se refleja, y después trazo la prolongación y veo si tuvo este punto, este otro punto, otra vez, venga, reflejo, trazo la prolongación y así voy tratando cada uno de los puntos y así formaría una imagen. Si es que lo quisiera hacer de una manera gráfica. Venga. Esto que acabo de decir resulta para un espejo plano. ¿Vale? Es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta para un espejo plano. Pero no todos los espejos son planos. ¿Vale? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, a veces algunas personas, sobre todo chicas, utilizan espejos que no son planitos, son unos espejos que llaman espejos de tocador, o algo así, no sé cómo lo llaman, que no son planos, sino son esféricos, son curvos, y cuando uno se ve a través de estos espejos, si uno se pone lo suficientemente cerca, se ve uno más grande, o si se aleja, se ve más lejos, como por ejemplo los espejos que están en las tienditas, o en las tiendas, como el Oxxo y esas, entonces tenemos espejos así, y son así como bolitas, pues, de cera, y la gente se ve más pequeña, y parece que está más lejos, ¿vale? Y esto se debe a que la superficie del espejo no es plana, sino es curva. Y estas curvaturas pueden ser así como los espejos del Oxxo, o como los espejos de las chicas que se maquillan. Los espejos del Oxxo decimos que son espejos convexos. Y los espejos como los que utilizan para maquillaje les llamamos espejos cóncavos. ¿Vale? Entonces tenemos espejos cóncavos y espejos convexos. ¿Vale? Si se dan cuenta, bueno, ya está. Entonces tengo espejos cóncavos y espejos convexos. ¿Vale? Y cada uno ofrece o forma imágenes distintas, dependiendo si es cóncavo o convexo. Vamos a suponer que tengo un espejo, y este espejo es un espejo cóncavo. Aquí está, es un espejo cóncavo. Y sobre ese espejo cóncavo hacemos incidir un montón de rayos de luz, y estos rayos de luz son paralelos al eje. Por ejemplo, aquí tengo un espejo, cualquiera que sea, y aquí tengo esta línea, y esta línea, por ejemplo, si aquí está el centro, esta línea es un radio, y este radio, en particular, porque hay un montón de radios, ¿no? ¿Vale? Puedo pasar en cualquier dirección, pero este radio, que es paralelo, o es horizontal, le voy a llamar el eje principal, o el eje óptico. ¿De quién? Del espejo, ¿vale? Y sería el mismo para cualquiera de los dos espejos, ¿vale? Entonces a este rayo, o este radio, que es horizontal, le voy a llamar el eje principal. ¿El eje principal de quién? Del espejo. ¿Y de qué espejo? De un espejo esférico. ¿Vale? Y entonces, cuando un conjunto de rayos, y estos rayos son paralelos al eje principal, y como son paralelos, digamos para, y como son principales al eje o axis, entonces le llamamos ejes de rayos paraxiales, porque son paralelos al eje. Venga. Y cuando yo hago incidir un montón de rayos paralelos sobre una superficie reflectante esférica, es decir, un espejo esférico cóncavo, los rayos, cuando se reflejan, todos inciden o llegan, convergen a un punto, y ese punto le llamo punto focal. Foco o punto focal. ¿Aquí? En este diagrama he marcado o el libro ha marcado con letras mayúsculas los puntos B, A, F, C. Y a las distancias con letras minúsculas. R, F, R. ¿Vale? También están con minúsculas marcan las distancias, por ejemplo, o distancia objeto, distancia imagen, están marcadas con letras minúsculas, mientras los puntos los marca con letras mayúsculas, para que no nos confundamos. Entonces, sobre este diagrama hay varios
varios puntos importantes. Por ejemplo, el punto C es el centro de la curvatura. ¿Vale? Es aquí yo quisiera trazar esta circunferencia. Entonces, entonces tendría que poner aquí el compás y venga trazaría la circunferencia. Obviamente, entre el centro de la curvatura y la circunferencia, la distancia es el radio, ¿vale? La distancia entre el centro de la curvatura y cualquier punto de la curvatura se le conoce como radio. En este caso, vamos a marcar las distancias con respecto a este punto. Y a este punto es la intersección entre la circunferencia y el eje principal. A esa intersección entre la circunferencia o la superficie y el eje principal le voy a llamar vértice. Y con respecto a este punto voy a trazar las distancias, ¿vale? Aquí está el radio, entre la distancia entre el centro de la curvatura y el vértice, que le llamamos radio. La distancia entre el punto focal, ¿vale? Y el vértice le vamos a llamar distancia focal. ¿Vale? Y se cumple que la distancia focal para un espejo esférico es igual a R dividido en 2, es decir, a un medio. O dicho de otra manera, también podemos decir que R es igual a 2 veces S. ¿Vale? Y uno puede, aparte de, aquí tengo todos estos rayos, los voy a llamar rayos paraxiales, o rayos paralelos, porque son paralelos al eje principal. ¿Vale? Aquí está el eje principal, y entonces estos rayos. Y después este rayo incide sobre este punto, y después de incidir, pasa por el foco. Entonces a este rayo le voy a llamar rayo focal. ¿Y por qué le llamo rayo focal? Porque pasa por el foco. Después hay otro rayo que pasa por el centro. ¿Vale? Y si se dan cuenta, rayo coincide con el radio, en donde vamos a llamar un rayo radial. Porque pasa exactamente sobre un radio. Digo, un radio. Entonces tengo el rayo paralelo, porque es paralelo al eje principal, el rayo focal, porque pasa por el foco, y el radio diagonal, porque pasa por el centro de la curvatura. ¿Vale? Entonces yo quiero localizar un punto cualquiera, su imagen de un punto cualquiera, por ejemplo, este punto. Lo que voy a hacer, voy a trazar rayos. ¿Vale? El rayo número 1 es un rayo paralelo, porque este rayo es paralelo al eje axial. Después de que se refleja, se convierte en un rayo focal incidente, reflejado. Entonces, el rayo incidente es un rayo paralelo y cuando se refleja, se convierte en un rayo focal. Venga, lo trazo. Después, un rayo focal, después de que se refleja, se convierte en un rayo paralelo. Venga, hago que este punto trace una línea que pase por el foco y después, venga, se convierte en rayo paralelo al eje y aquí. Nótese que se intersectaron acá. Y si tuviera alguna duda, trazo un rayo que pase por el centro de la curvatura, es decir, un rayo radial. Y un radio radial, cuando se refleja, se convierte en otro radio radial, pero de regreso. Y en este punto donde los 3 rayos salientes, aquí son estos, le voy a poner rayos entrantes, y estos les voy a poner aquí rayos salientes, ¿vale? Donde los 3 rayos salientes se intersectan, aquí voy a poner la imagen de este punto. Le puedo llamar punto P, y el punto P', que es la imagen. ¿Vale? Y se cumple para un sistema de estos, donde tengo un espejo esférico. Se cumple esta ecuación. Es decir, 1 entre la distancia focal más 1 entre la distancia de imagen es igual a 1 entre la distancia focal. O se cumple que es igual a 2 dividido en R.
Y esto no, lo único que hice fue sustituir F por R en 2 o R por 2F. Y entonces obtengo esta ecuación. ¿Vale? Si se dan cuenta, aquí le voy a llamar HO a la altura de la imagen, a la altura del objeto, le voy a llamar HI a la altura del objeto. Si se dan cuenta, la altura de la imagen no es la misma que la de la altura del objeto. Entonces, voy a calcular qué tan grande es la imagen con respecto al objeto y le voy a llamar la amplificación. La amplificación, obviamente, de la imagen. Y yo puedo calcular la amplificación de la imagen como la altura de la imagen dividida entre la altura del objeto, o el tamaño de la imagen dividido entre el tamaño del objeto. O, si no conozco esto de acá, yo puedo calcular la amplificación lateral como menos la distancia de la imagen dividida entre la distancia del objeto. Si m es negativo, porque puede obtener un número negativo acá, por este signo o por otra cosa, entonces digo que la imagen es invertida. ¿Vale? Por ejemplo, esta imagen que está aquí, si se dan cuenta, la flecha, que es el objeto, apunta hacia arriba, mientras que la flecha, que es la imagen, apunta hacia abajo, de tal forma